Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio de Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. El equipo, como siempre, le expresa el gusto de recibirlo y de que nos acompañe durante una hora para platicar acerca del idioma español. Mientras tanto, tómese un cafecito, tráigase un café, un té, un refresco, un licuado y comparta con nosotros una hora para charlar sabrosamente sobre el idioma español. Celia María de Olarte, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Felipe Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Horacio Reiva. Pues aquí estoy también. Me la cambiaste. Te la cambié, perdón. Con todo gusto, ¿qué tal? Lalo Merlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Abrimos siempre con una pregunta que tiene que ver con el idioma, a veces con la historia, a veces también con la geografía, pero procura Felipe, al elaborar la pregunta, que siempre esté muy vinculada estrechamente con los temas que se tratan aquí. La pregunta de hoy es una palabra que empieza con T, con la letra T de tiempo, y significa aburrimiento, fastidio o hartazgo. Aburrimiento, fastidio o hartazgo. No una palabra que empieza con T, T de tiempo. Le falta una S nada más. A fastidio. Sí. Bueno, pues ahí está. Le falta una ahí, Felipe, ¿me decías? Sopor. Sí, falta una letra. Los teléfonos aquí en el estudio, 22 22 73 77 26 y 22 22 73 77 57. Por Facebook simplemente marca usted, te lo digo, Juan, y se enlaza con nosotros. Para mensajes de texto, 22 24 89 78 95. Lo repito con mucho gusto, 22 24 89 78 95. Por Twitter simplemente marca @te lo digo, Juan, y ya está comunicándose con nosotros. Felipe, tú que tienes una colección de escuditos o pines, viene que lo veo como de Nueva York. Sí, muy bien, qué muy buena bien. vista. No, y es que alguna vez fuiste a correr a un maratón, ¿no? Sí. ¿Una o muchas veces? Una vez. Y entonces, este es de 1990, ¿verdad? Entonces tiene 30 años, ya 30 años. ¿Del maratón? Sí, porque este pin es del maratón de 1990. O sea que ya tiene 30 años. Detalle. Fíjate que yo corrí el maratón del 85. 5 años antes. 85. Ahí en Nueva York. Allá en Nueva York. Entonces fue 5 años antes que este. 5 años antes, sí. Y tienes una insignia parecida del Bueno, pues 85. es tan estupendamente organizado que cuando tú, en ese entonces, fíjate, desde entonces, 1985, cruzabas la meta, una cámara está tomando fotografías cada segundo. Entonces te toman una fotografía cruzando la meta con la expresión que lleves ahí, agotado, feliz, cansado. Cruzas la meta y a los 20 días te llega la fotografía a tu casa. Con el tiempo oficial que hiciste, el tiempo oficial y tu fotografía. De manera que es el testimonio personal y público de que lo corriste y qué tiempo hiciste. La verdad, van corredores profesionales de mucha calidad. Y los demás participamos por el gusto, por la satisfacción. Dicen que el maratón de Nueva York equivale a los artistas a llegar a Hollywood. ¿Sí? Entonces, ese es un equivalente entre los corredores que se dice. Y fue una experiencia muy bonita y sí me llamó la atención porque cuidan mucho la imagen en ese aspecto. Sí. Por cierto, hablando de la palabra en español se escribe tal y como suena. M-A-R-A-T-O-N, maratón. Con acento en la Con O. acento en la O, porque a veces en la publicidad de algunos maratones le agregan un H. Maratones mexicanos. Exactamente. Y poblanos también. Sí. ¿sí? Un H y ningún acento. Sí, sin ningún acento. Pero hay maratón y le ponen un H. En español no lleva H. En español se escribe tal y como suena, maratón con acento. ¿Y en inglés le dicen marathon? Sí, en inglés yo creo que sí se escribe con H y por eso No le ponen acento al final, marathon. No, en inglés no se usa. No, pero yo creo que en inglés sí lleva H. Se acerca siempre más a la etimología griega, casi siempre en inglés. Y bueno, pero pues, en español. Pero hay uno muy famoso, el de Chicago, ¿no? Tú también lo corriste. No, ese no. Los dos son los más famosos de Estados Unidos.
el de Nueva York y el de Chicago. Eh, Tienen un gran prestigio, un modelo de organización extraordinario. Esto que te decía de la fotografía que te toman va incluido en la inscripción. En aquel tiempo cobraban la inscripción, creo que unos $10, $20. Uy. Hoy ya no se puede, no cualquiera puede entrar. Tiene que hacer cola durante 1, 2 o 3 años para ¿sí? que en una selección especial llegue a ver si lo admiten. Que ya es mucha la cantidad de personas, ¿no? Que están, Se ha ¿no? reducido, sí, en esos tiempos estaba muy abierta la inscripción y hoy ya se ha vuelto selectivo el maratón. Tú llegaste a correr, no maratones, pero corrías también. Alguna de Corría 5 para llegar kilómetros, a tiempo al de otra programa. parte. Pues sí. Eso era. Pero Ya. ¿sabes qué? ¿Llegaste a correr? Así en de esas carreras que organizaban 5 y 10 kilómetros, nada más. 10, 5 y 10. Nada más. A quienes seguro. deberían Aquí en- restringir aquí la en Puebla. entrada es a los Pero no. kenianos y a los... siempre ganan. Siempre ganan. Decirles gracias, aquí está una lana, adiós, sigo, Son ¿no? unas Que gacelas. dejen Sí, no, pues no, ¿quién compite con ellos? Lo que pasa es que los leones los corretean rete feo por allá en su tierra y aprenden a correr o aprenden a correr. Son unos atletas fenomenales. los Se llevan africanos. todo y Sí. andan buscando dónde hay maratones. A México vienen Sí, y hay gente que Sí, vive de aquí eso. en Puebla, Es y de una eso manera ya de se quedan. ganarse la vida. Eso es Sí, lo sí, que te sí. iba a decir. Sí, de eso viven, han hecho del correr maratón es una profesión y entonces van buscando en cualquier parte del mundo. Ahí ganan un coche, aquí ganan una cantidad fuerte en Y dólares. saben que la tienen ganada Sí. de antemano. Sí, Sus competidores son sus mismos paisanos, así claro. es, así es. Bueno, Pero pues, eso ya va siendo moda, porque estábamos viendo un programa muy bonito que nos gusta de TV España, que es Saber y Ganar. Son preguntas Con de Jordi cultura Hurtado. con Jordi Hurtado. Y ahora resulta que algunos de los que participan ahí ya aparecen en otros concursos similares. Ya como que se van, ¿verdad? Ahí. Sí, pasan de un concurso a otro. A en otro. el distintos mismo canales. concursante. El El mismo ya se va a dedica otro. Le va bien y Por dice, eso- hombre, y ya va da otro. Los resultado corredores esto. Sí, sí. kenianos que también van de Exacto. aquí para allá. Ya. van ganando en Aquí la distintos carrera de canales. fondo es intelectual, Sí, ¿no? ahí Es es memorística. intelectual. Pues sí. Fíjate que ese tipo de modas son buenas. Las modas que estimulan la salud física, el conocimiento, el aprendizaje, esas son modas No como el buenas. reggaetón y cosas de Bueno. eso horrorosas. Sí, algo que deje un sedimento para el desarrollo sano del ser Una humano. Eso involución cerebral muy bueno. terrible. Sí. Y la distancia en realidad es 42 kilómetros, 195 metros. ¿verdad? 195. Ujú. La razón de que sea 195, cuentan una anécdota, que cuando se corrió en Londres, Londres, ujú. esa distancia, el maratón, el pronóstico era de lluvia en la zona. Londres llueve con frecuencia. Sí, sí, Y sí. entonces, para que la reina no se mojara, de los 42 kilómetros, extendieron una distancia de 195, donde la reina tenía que estar en un Con su espacio techito y resguardo, todo, a resguardo, resguardo. cubierta y por eso le agregaron a los 42 kilómetros tradicionales la distancia de 195 metros. Porque ahí estaba la tribuna. Ahí estaba la tribuna. para la que no reina se Y eso estaba debe haber sido dando- en las Olimpiadas de Londres, Sí, yo creo. ¿En qué año sería? 48. Probablemente sí, porque ya es una Es cuando se reanudaron, ¿no? Sí, justo. una La meta guerra había vieja. interrumpido muchos años todas esas actividades. Sí, Los sí, mundiales de fútbol tampoco los hubo. Bueno, pues entrando a nuestra materia, ya le planteamos la pregunta a Felipe. No sé si de tiempo, pero por lo menos empezamos a abordar el tema de una palabra que traes. Pero antes te pregunto algo que ayer andaba por un centro comercial y saludé a muchas personas, les mandan saludos, los conocen, los han encontrado por ahí en varias partes. Y una de esas personas me preguntaba acerca de la expresión arrimarse. Y me decía, oiga, ¿cómo es lo correcto? Si yo le digo a una persona, arrímate para acá, la acerco, pero también a veces le decía, oye, no me estorbes, arrímate para allá. Entonces, el verbo arrimar, exactamente, ¿qué significa? Y lo que pasa es hay un grupo de verbos, se les llama coloquialmente de ida y vuelta. O sea, verbos que pueden significar lo mismo y en forma inversa. Entonces, cuando tú le dices, arrímate para acá, entonces le estás diciendo como acércate. Pero como tú lo planteas también, es arrímate, no te quiero ver. Es como aléjate.
Ujú. Arrímense. Arrímense. Sí. ¿Qué voy a pasar? Arrímense que va a pasar Horacio, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. O arrímate que no te oigo. Ajá. Lo contrario. Bueno, les digo que son esos llamados verbos de ida y vuelta porque tienen los dos significados. Entonces, ahí lo que la academia siempre dice es que uno tiene que ver perfectamente el significado, el contexto. O sea, ¿en qué contexto aparece? Porque los dos significados son válidos. Es decir, el uso general ha hecho que nosotros empleemos ese verbo como otros. Por ejemplo, rentar. Ujú. Rentar eso es otro verbo de este tipo, de los de ida y Sí. vuelta. Claro que sí. Porque alguien que renta puede ser la persona que está rentando la casa, que le está Ujú. ofreciendo en renta, o puede ser el inquilino que le está rentando. Ujú. Entonces yo puedo decir, Juan renta una casa. Entonces hay que ver el contexto, porque si yo digo Juan renta una casa, puede ser que Juan la esté ofreciendo en renta Ujú. a que Juan la esté rentando. Ujú. Lo esté ocupando. La esté ocupando, ocupando, pues. exactamente. A cambio de una renta. Exactamente. Entonces, así como está este verbo rentar, está también arrimar. Ujú. Entonces, en el español, no sé, en el español de México, pero yo digo que en el español general, sí está catalogado como esos verbos de doble significado, ¿no? Entonces, es válido con uno o con otro. Pero aquí lo importante es el contexto. Muy El bien. contexto. Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes para seguir charlando con usted. Aquí en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. La pregunta es palabra que empieza con la letra T de tiempo y significa aburrimiento, fastidio o también hartazgo. Esa es la pregunta. Teléfonos aquí en el estudio 22 22 73
7726. 2222 73 77 57. Hay comentarios del público. María de Los Ángeles Rosa, saludos a todos. Nos está viendo en Palzacola, Tlaxcala. Don Elia Sánchez, es un placer verlos y Un saludo a escucharlos. Doni. Luz Velázquez, saludos, excelente programa. Lulú López, me encanta su programa, saludos a todos, a todo el Gracias. equipo. Aprendo mucho de ustedes cuando los veo. Muchas gracias. Gracias. Celia María de Olarte, tienes unas palabras, has traído hoy unas palabras que tienen como una única vocal en la construcción de la palabra, Ujú. la vocal I, la letra I. Exacto, la letra I. Entonces pueden empezar con cualquier consonante o terminar con otra. No hay en eso, no hay una rigidez. Aquí lo único es que todas tienen la letra I. Por ejemplo, el ministro de un soberano musulmán, el primer ministro del sultán de Turquía, por Es un ejemplo, visir, es un ¿no? visir. Visir. Vean ahí, Ujú. visir. Ujú. La lengua descendiente del sánscrito y usada en la India es el Hindi. 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 Exacto. El, ¿Es que, perdón? Hindi. Hindi. El indi, sí. el jugo amarillento que segrega el hígado, Bilis. Bilis. que también tiene que ver con cuando decimos que alguien está muy enojado, cólera y demás. Se le derramó hagas la Se le bilis. bilis. derramó la Sí. bilis, no hagas bilis, exacto. El traje de baño femenino de 2 piezas. es un Bikini. 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 Y Rápido, ¿verdad? ahí está la bikini, las únicas vocales que suenan es la I, porque la U esa no suena. Ujú. Entonces, la tienda de piel de forma cónica en la que vivían los indios de las praderas de Norteamérica es un Tipi. 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 Ujú, tipi. Tipi. Ajá. Proyectil autopropulsado guiado electrónicamente es un Misil. Misil. muy bien. La comparación o semejanza entre dos cosas es Similitud. ujú, símil. Símil, Símil. Y símil. la reunión donde el público escucha los discursos de algún personaje Meeting. es Meet. un meeting. Ahí están. Es- Palabras ¿qué con lugar? I. Meeting. 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 Mira, se me ocurrió otra palabra que es inhibir. Ah, sí, claro. Inhibir. Vamos a verla ¿Verdad? cuando Inhibir, veamos incidir, verbos con I. infligir y así Ujú. Incidir. sucesivamente. Dividir, inscribir y demás que ya veremos próximamente. Bueno, Y, Horacio, no, le habías preguntado a a Felipe sobre una palabra, ¿no? No te la No, brincaste. todavía. No, ya dijimos, era de arrimar. arrimar, Era el el arrimar verbo más. arrimar, Ah, sí. ok. Sí. Horacio, tienes hoy un tema relacionado con este personaje, a veces no justamente valorado en México, quizá mejor apreciada su tarea, su labor en algunas ciudades de Europa, poblano, don Gilberto Bosques. Poblano de Chiautla de Tapia. Ujú. Poco conocido, yo le pregunto a la gente que quién era ese señor cuyo nombre le van a poner al Boulevard Norte y se quedan en Bavia, no saben qué, nada de nada. Y Gilberto Bosques fue tan importante, pues qué diría yo, como este Oscar Schindler de la película famosa de Spielberg, Sí, sí, en sí. cuanto a sus intervenciones para salvar personas perseguidas políticamente, judíos españoles, a raíz de la guerra española y de la derrota de la República, se refugiaron en Francia, ¿no? Y los requería el gobierno español y había conflictos diplomáticos y ahí intervenía, no era embajador de México en Francia Era cónsul, exactamente, era era cónsul cónsul, general en cónsul, París. sí. Me acordé de una relación que leí alguna vez, una frase. Decían, Schindler fue tan importante como don Gilberto Bosques. Yo creo que no tanto, pero pues, a don Gilberto nadie le Sí. hizo película y hasta ahora se acuerdan de ponerle su nombre a una calle, ¿no? Una calle Por el número de salvados, Gilberto Bosques se lo lleva de calle, Pero pero vaya. de super calle. Sí, sí. Sí, Lo sí, que sí. pasa es que el otro rescataba judíos y los judíos que son poderosísimos son los que le hacen la... Judíos la- polacos, pero la más propaganda. judíos rescató don Gilberto. Claro, y rescató, como dices, españoles republicanos, polacos, rumanos, Sí, todos los sí, que sí, sí. andaban perseguidos, él los rescató. El Bueno, gobierno de México alquiló 2 castillos, Sí. y esto es hablar de la tradición Sí, hospitalaria claro, de sí, sí, México, sí. claro. en Marsella, cerca de Marsella, y ahí alojaba a toda esta gente, mientras se corrían sus trámites. Y luego desconocieron a las legaciones mexicanas, el gobierno de Vichy, que era un A gobierno... raíz de que México le declaró la guerra Sí. al eje en el año 42, entonces, no, y tanto a Bosques como a su familia, la Gestapo los tuvieron, capturó. Sí, los sí, tuvieron presos. un año presos.
Una calle de la ciudad de Viena lleva el nombre de don Gilberto Bosques. Y creo que hay una estatua. Hay una estatua de Gilberto Bosques pues en muy Viena. en Viena. Y entonces aquí al Boulevard Norte le quieren poner Gilberto Bosques. Y en México, la calle Puebla de la colonia Roma se va a llamar Gilberto Bosques. Ah, qué bien. Pero le quitan Puebla. Puebla. Hubieran hecho Sí, Tamaulipas no, o pues, cualquiera de las no se otras trata calles. de eso. ¿Cuál? ¿La de la colonia Roma? Sí, la de la No, colonia ¿cómo Roma. Un parque o algo Sí, un así parque, estaría o bien. una ¿no? rotonda o alguna cosa así. Sí, ya ni la muy. En el sexenio pasado le erigieron un monumento a un periodista de una moral muy discutible y después ya lo quitaron en el patio de la Casa Guayo. En el patio de la Casa Así Guayo. se las ¿Ya lo gastan quitaron? nuestros Ya lo quitaron. políticos. En buena hora. Pero merece, don Gilberto Bosques merece un monumento, Claro. un señor monumento en Puebla. En Puebla, sí. Posiblemente no haya habido un poblano más importante históricamente Sí. en el siglo XX Sí. que don Gilberto Bosques. Sí, Así es. sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Un tipazo. ¿Le entramos? ¿Da Órale, tiempo? órale. Arráncate. Bueno, Gilberto Bosques Saldívar, nacido en Chiautla de Tapia, de oficio magisterial, era maestro rural simplemente. Trabajaba en la primaria José María La Fragua de la capital poblana cuando se hizo voluntario y combatió con las armas la invasión americana del puerto de Veracruz. Luego fue organizador de un congreso pedagógico que revolucionaría la educación nacional. Diputado federal opuesto al obregonismo, como tal fue reprimido. Más tarde fue miembro activo del Partido Nacional y en el año 34, diputado una vez más, fungió como presidente del Congreso de la Unión hasta que Lázaro Cárdenas lo envió en misión a París como cónsul general. Se iniciaba justo entonces en aquella Europa en llamas la épica y heroica etapa que marcaría para siempre la vida del maestro Bosques. Porque ante el riesgo mortal en que entonces se encontraban los perseguidos políticos que, refugiados en Francia, habían huido de España y que Franco reclamaba, no dudó en subarrendar 2 castillos en Marsella para alojarlos a ellos y ya en plena guerra mundial, Hitler ocupando Francia, a cuantos judíos, gitanos y otras etnias en peligro acudieron al auxilio que México allí brindaba, teniendo como estratega y operador permanente al diplomático nuestro, que en esos años siniestros salvó las 40,000 vidas de quienes con pasaportes y visas reglamentarios arribaron a un país donde reinaban la paz, el trabajo, la amistad, cifrada en los raros nombres que Veracruz, que Tampico, de 2 muy bullentes puertos que allende el océano Atlántico cálidos los esperaban. A Bosques y su familia finalmente la Gestapo los colocó bajo arresto. Y cuando al fin liberados regresaron al país, en la estación de Balbuena, legiones de refugiados a los que con su humanismo y su actividad heroica este prohombre poblano de la muerte había salvado, lo recibieron con vivas y en hombros como a torero por los andenes pasearon, con el alma agradecida y entusiasmo desbordado. Sencillo, sin otra meta que servir a su país, prosiguió Gilberto Bosques su carrera diplomática. Fue embajador en Noruega, Suecia, Portugal y Cuba, dejando siempre a su paso muestras de la singular calidad profesional de quien supo estar, no hay duda, a la altura de unos tiempos canallas y envilecidos por infrahumanos designios. Cuando en razón de su edad se convirtió en pensionado, él continuó con su vida sin abandonar la línea de hombre digno y sosegado, custodio de una memoria y de una historia sin par, que se prolongó serena hasta los 102 años. Hoy que Puebla decidió romper el silencio oscuro en que había permanecido el nombre de tan insigne diplomático poblano, no está de más recordar el filme hollywoodense sobre el caso de Oskar Schindler en plena Alemania nazi. Mas si nunca se enteró el tal Steven Spielberg que hubo un cónsul mexicano que con riesgo de su vida encabezó la cruzada que acabo de recordar, quede nítida constancia aquí, en Te lo digo Juan. Y en el bulevar norte de esta Puebla colonial, llamado en lo sucesivo Gilberto Bosques Saldívar,
el poblano más ilustre que el ingrato siglo XX tuvo a bien aquí alumbrar. Muy bien. Muy bien. Muy bien, homenaje, muy muy buen bien. homenaje de este espacio en la pluma de Horacio Reiva a don Gilberto Bosques, de Chiautla de Tapia. Chiautla de Tapia, un pueblito Mixteco. polvoriento, mixteco, sí. Con un convento agustino muy bonito, eso sí, Eso sí. eso sí. Pero ahí es donde le deberían poner primero que nada una estatua, un monumento y una estuata, como Sí. decían ahí. Es un monumento. Sí, Porque ni ahí hay, ¿verdad? no hay, ¿no? no hay. Hay una placa, nada más. O sea que Una sí, sí, deuda. sí vale la Una pena. deuda, vale la otra pena. deuda que está por ahí, la Pero- de pero- Hugo Leich. Yo me acuerdo en la época en que Héctor Azar era el secretario de Cultura, Ujú. aquí de gratísima memoria esa secretaría y el titular, Inolvidable. había una comisión de monumentos, pero no de monumentos históricos, sino de estatuas, que juzgaba las propuestas, porque de pronto se han hecho unas aberraciones. Una fiebre de homenajes raros. Vamos a una pausa, regresamos en unos instantes. Bueno, hay comentarios del público. Los espacios Entre bambalinas. entre segmento y segmento son muy buenos. A lo mejor un día podían grabar No, 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 mejor no des mejor ideas, al no revés. des ideas. Las charlas. Bueno, las- don Delphi acerca siempre la cámara acá, no sabemos si en Para forma que se oiga mejor. subrepticia Acaba nos de graba llegar, prendió su televisión Linda Laura Silva y nos envía buenas noches llegando a casa para disfrutar una noche excelente con ustedes. Igualmente, gracias. Linda. gracias. Vic Moore, que será Víctor Morales o algo así. Saludos a todos. Gracias. Anet Díaz,
Los veo en San Pedro Cholula. Saludos a todo el equipo. Gracias. Juan García, Juanito, saludos, gracias. Hemos traído por ahí. Ajá. Angélica Bu, excelente programa. Qué bueno Gracias. que haya programas de contenido así. Norma Angélica Mastranzo nos envía saludos. Mastranzo, Luis sí. Fernando Coyot. Limón Hernández, saludos a todos. Estamos trabajando la lagrimita y botellitas de anís. Los vemos cada lunes. Estos dulces tan sí, sabrosos. Sí, pero yo pensé que ya no había de eso. Limón Son Hernández. tradicionales. Bueno, lo invitamos aquí un día, nos venga a traer una Sí, que demostración venga. de ese Son Sí. verdaderas joyas de Porque Tan ya sabroso. las lagrimitas. Sí, uy, es un como licorcito anisado, como Sí, vinito, sí. como vinito. pero ya lagrimitas, solamente una persona que tú conoces, la que tiene el obrador de camotes. Sí, sí, en sí, la ella 27, A ¿o qué son? veces saca una vasijita con lagrimitas, nada más. sí, sí, pero qué bueno, ojalá y venga. Y Ojalá y es venga. es un dulce además que no empalaga. No. Ella azúcar Y no era empalaga. para los aguinaldos en Sabroso. Sí, Navidad. Es pura Sí. azúcar. Sí, Como pero yo no ya- lo recuerdo de Sí, aguinaldo. cómo Sí, no. claro, Se lo que pasa es que revientan rompía. muy No, no, fácil. pero no, Entonces ya todo el el aguinaldo aguinaldo no se te lo dan para la impregnaba. piñata, te No, lo no, daban. no, y era en la canastita, Sí. no en bolsa, Sí, no, sí, en la sí. bolsa No, no. no. Pero en sí el llegaba a aguinaldo de tronarse canastita. alguno. Sí, en, las mi en mi lagrimitas. casa Pero daban. decía- daban Y eran decía algo, canastitas se de llamaría. palma Sí, sí, originalmente. sí. Cuando pasaba la lagrimita en la canastita. Se aromatizaba todo ya sabía. Se el rompía. anisito, sí, Sí, porque rompía tenía y ya. mucho perfume. Bueno, Limón Hernández, a ver esos sus apellidos. Señor Limón Hernández, lo Señor, invitamos señora, a que señorita. se ponga en contacto con nosotros, Con nos Sandra. deje su teléfono para concertar una entrevista aquí, porque usted está haciendo una labor muy bonita y sabrosa, rescatando Muy llorona. estos dulces poblanos. Llorona, lágrimas dulces, lágrimas de anís, en botellitas y lagrimitas, esos dulces. Raúl Reyes, gracias por compartir conocimiento, Gracias. aprendemos de ustedes. Saludos, gracias, don Raúl. Bueno, Lalo, tenías... Mira, ¿tienes algo sí, ahí? yo solamente hago una mención. A principios de febrero, o sea, concretamente el 9 de febrero de 1995, abrió sus puertas el Museo UPAEP. Ujú. Así que cumplió 25 añitos de estar abierto. Originalmente en la 3 Norte 3, ahí Lo empezamos recuerdo. Sí, como claro. museo de arte popular religioso y después ya se extendió a cualquier expresión artística, ya pegado a la UPAEP en la 11 Poniente cumplió cabalmente 25, le hicieron su pastel, ahí estuvimos todos los que hemos tenido que ver con eso, pero es para agradecer a la gente que haya aceptado este museo. Yo le pongo una muesca más a mi espada de fundador de museos, porque estoy haciendo cuentas y ya tengo un montón de museos fundados. Entre otras cosas, Pero que has dejado huella. como los pitchers que tienes la buena temporada y luego te sacan. Así, Es como a los como agua de temporal. como agua de temporada. Como a los directores técnicos de los equipos de fútbol, ¿verdad? Sí, 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 así. pero un también campeonato. a los, Esos duran menos todavía Sí, que Lalo. Sí, sí. también a los Felipe. pitchers, pues sí, efectivamente. Felipe, platícanos sobre este uso de un término que hoy está en boga con la presencia de un problema de salud que afecta a China. ¿Epidemia de virus o epidemia de neumonía? Exacto. Bueno, hace unos días la Fundación de Español Urgente explicó esto y me parece interesante y también pues comunicarlo a mucha gente de nuestro auditorio. Se ha visto en periódicos, en revistas, en los noticiarios que se habla de epidemia de virus o epidemia de coronavirus. Si nos apegamos al significado de la palabra epidemia, en realidad lo que se propaga es la enfermedad. Y una de las enfermedades, digamos, o la enfermedad que transmite es la neumonía. La neumonía. Entonces, tendría que ser una epidemia de neumonía. No es una epidemia de virus, no es una epidemia de coronavirus, ¿no? Entonces, la epidemia, como decíamos, es una epidemia de las enfermedades que los virus provocan, pero no es una epidemia de virus. En el diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina de España, se habla, por ejemplo, de hablar de una epidemia por, fíjense la diferencia, por coronavirus. Pero no es una epidemia de virus. sino por, o sea, originada o causada por, en este caso, por el virus. Y hablando de eso, bueno, hay otras palabras que también tienen que ver con este campo de significado. Por ejemplo, se habla de infodemia. E infodemia
viene lógicamente de información, y es una epidemia nociva de rumores que son los que vienen acompañados de la enfermedad, ¿no? Que suelen usar algunos periódicos o algunos medios para desvirtuar el sentido real de una enfermedad, ¿no? Por eso Quetzalina está muy bien informada y habla del verdadero origen del coronavirus. Pero ahí hablamos de una infodemia. Podemos hablar también de por ejemplo, si afecta a los animales, eso es una epizotia. Claro. Epizotia. Y si afecta a las plantas, es una epifitia. Entonces, si la enfermedad afecta a animales en una zona muy amplia, es una epizotia, doble O, y si afecta a las plantas, es una epifitia. Por ejemplo, epizotia se dio hace unos 2 meses, 1 mes y medio, en el lago de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, en que se murieron todos los patos que llegaban, que eran miles de patos, y eran unas cuantas notas en los periódicos, pero de pronto aparecían en las orillas o flotando la cantidad de los patos son recuerdo de cuando estaba la Gran Laguna de Meztliapan, cuyo centro estaba Tenochtitlan, porque son aves que están programadas para hacer sus recorridos, y en ese recorrido estaba este lago que ya no existe, y el lago de Guadalupe, que es reducidísimo, pues servía de lugar a donde llegaban, y hubo muchos, y no sabemos, todavía están investigando los expertos a qué se debió. Envenenados, ¿no? La contaminación, alguna fábrica, quizás. no se sabe, o a lo mejor sí es un virus, entonces sería una epizotia. Hablando de la epizotia, alguna vez en la historia del país, quizá Lalo se va a acordar mejor, no hace mucho, hace, no sé, 20, 25 años, Bueno, entonces, hubo una epizotia de quinos. Se morían de pronto los caballos, los burros, las sémilas, pero tiempo más atrás hubo una epidemia parecida en donde se autorizó el uso del rifle sanitario. Sí, ¿Te acuerdas? sí, cómo no. Se permitía, se autorizaba Año a las 47. personas en 47. La Sí. fiebre aftosa, ¿no? Sí, no era la sí, fiebre el aftosa, uso sí, de rifle de vacas. para matar animales y evitar que pero se era propagara. también de quino. De No. quinos, sí. No, Sobre no, todo- era de sobre todo bovino. Era de bovinos, bovino, ¿eh? de bovino. bovinos, sí. De bovinos, sí. Sí, bueno, yo hay uno que me feche, yo estaba chiquito y me puse a llorar porque supe que estaban matando a los animalitos. Sí, me dijo mi papá y me puse a llorar. ¿Por qué los están matando? Pero fue a nivel nacional. Sí, ¿verdad? sí, a niveles, mataron ¿En qué año? miles, 47? miles, Sí, miles, 47. miles. Sí, miles. El rifle sanitario. Bueno, pues Felipe, nos tenías además. No, bueno, termino si quieren. Sí. Ahora, en realidad el origen de esa palabra epidemia, fíjense que es muy curiosa porque epidemia fue el nombre de uno de los tratados de Hipócrates. O sea, hubo una colección de 7 libros y esos 7 libros se llamaban epidemia. Y uno dirá, bueno, entonces, ¿por qué? Porque eran notas o memorias, relatos de enfermedades observadas durante las estancias en diferentes pueblos o en diferentes ciudades. O sea, no trataba de epidemias, o sea, no era un libro Sino de endemias. no entonces. trataba de las epidemias, sino era más bien una selección de historias clínicas que este personaje, que Hipócrates había escrito, como resultado de sus experiencias en su estancia en diferentes pueblos. Y por eso le llamó ahí epidemias, pero no eran las enfermedades. Y bueno, ahí en este caso era epi, un significado que se llama sobre, pero también es cerca de demos, que en este caso pues, es pueblo, ¿no? O sea, las observaciones que él hacía cerca de las ciudades, de los pueblos donde ocurrían las enfermedades, pero era una colección de historias clínicas. Esas fueron el origen de las epidemias, los libros de Hipócrates. Pero estamos hablando del 370 antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, sí. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Te lo digo Juan para que lo escuches Pedro.
Pues regresamos, siguen llegando telefonemas. Nos habló, qué bueno que seleccionaste, Horacio, este tema de la figura de don Gilberto Bosques, porque allá en Chiautla nos están viendo, mucha gente nos está viendo. Uno de ellos es Silvestre Hernando Alconedo. Él forma parte de un comité que le ha venido promoviendo tiempo atrás homenajes, actos de reconocimiento a don Gilberto Bosques. Y él nos subraya el carácter que tuvo como hombre, como prohombre poblano mexicano. Dice, fue realmente un hombre polifacético, Sí, claro. porque fue maestro, fue político, fue orador, fue poeta. Esa faceta yo no la conocía. Sí, yo sí. Poeta, sí, realmente un chiauteco polifacético. Así que algún día vamos a invitar a alguien de allá del comité de Chiautla para que nos vengan a platicar acerca de la figura de sus paisanos, de este poblano relevante, don Gilberto Y algo Bosques. como una raya en el agua, político honrado. Político honesto, ¿sí? Sí, Una rara hay que avis. subrayarlo. Hay que subrayarlo. Hoy Rara sería avis en un estos tiempos. oxímoron. Sí, sería un oxímoron. Sí, terrible. Porque el dinero que le mandaba el gobierno de Lázaro Cárdenas era bastante, pues, no era poco. El esfuerzo de México fue grande, pero de pronto no alcanzaba. Y él de su sueldo pagaba, por ejemplo, a los restaurantes que llevaban la comida a los que estaban adentro de los castillos, muchas veces la pagó él, De su bolsa. ¿sí? Y no era poco, pues darle de comer a... Y su señora guisaba y todo sí, esto. sí, eso es extraordinario. Ya no hay personajes de eso. Ya no. No, pues ojalá sí haya, ¿no? Y Ojalá resurja. debiera haber. García Quitay nos dice un fuerte abrazo para todos ustedes. Por favor, envíen un saludo a mi padre, el profesor jubilado Luis López Reyes, quien los ve desde Veracruz. Ay, saludos, por allá. saludos. A don Luis. Don Luis también. López Reyes, Un gran abrazo, don Luis. Vayan Gracias hasta Veracruz, por nuestros vernos. abrazos, caray. Víctor Manuel Carrasco, excelente programa, saludos Gracias. a todos. Por cierto, ya no nos ha hablado nuestro amigo de Nueva York, se le ponen faltas aquel. Sí. Lo que pasa es que hablaba prácticamente cada 8 días. Cada ¿no? programa. Se reportaba. A veces no pueden entrar las Sí, llamadas, en así fin. es, así Le es. mandamos un Nosotros saludo sí. a don Y al ¿Cómo? doctor Javier Víctor Jiménez, Chávez, ¿no? al doctor Javier Jiménez del Hospital Guadalupe nos saludó y nos manda saludos a todos. Hombre, muchas gracias, Sí, sí. doctor. Y yo tengo unos saludos para Ajá. la señora María del Rayo Domínguez y para mi buen amigo Gerardo Coconi. Y en general para todos, para el personal del almacén general de la Ibero. Muy bien. Coconi gran quiere saludo. decir un montón de niños. Ah, sí. Coconi, sí. No sé cuántos chicos tenga Gerardo, pero le voy a preguntar. A ver, esta sección, el que da el consejo da el tostón. Ustedes dan la definición, el significado entre los mexicanos de algunas locuciones, algunas frases breves, simpáticas, de color, y ponen algún ejemplo del uso de estas frases. La primera, de buenas a primeras, De repente. de repente, imprevistamente. Un ejemplo, Lalo. De buenas a primeras apareció mi suegra. Sí. Mal ejemplo. No, bueno, porque mi suegra era maravillosa. Sí, Algo que no estaba previsto. sí. Exacto. Bueno, ahí está. Bueno, si aparece ahorita, imagínate. No, sí, ahorita No, salgo no. yo corriendo, pero no. Bueno, esta otra. Dos, de bulto, de bulto. Así como mostrando mediante gestualidad alguna lo que se quiere demostrar. De ¿no? carne y hueso. Algo que uno hace más evidente. Sí. Ujú. Oye, por favor, explícamelo de bulto. O De no lo bulto. expliques de bulto, porque O no, después ajá. ya te están haciendo la explicación y todo. Sí. Nomás no, dímelo. Nomás dime cómo Dímelo, es y sí, ya, sí, no de exacto. bulto. Ujú. Sí, de bulto es como cuando a ver qué cosa es deshebrar y ves que empiezan a... Sí. Sí, sabes la y normalmente carne. cuando se dice a alguien, a ver qué cosa es deshebrar, tiende a Mover las mover manos. los dedos para... Pues deshebrar es... Ujú, ujú. Eso es de Sí, bulto. sí. Eso es de bulto, De ¿no? bulto, De una bulto, sí. explicación de bulto. Pero qué difícil es no hacerla de bulto. Sí. Porque si dice, a ver, define deshebrar, pero no Sí. mueva las manos. Pues deshebrar es... no, pues es Sí, que no a ti- sí fuerza tiene que quieren- usar las quieren- manos. Es que la Sí, necesidad de... además, el concepto de hebra
No lo tenemos muy claro hasta que usamos deshebrar, entonces exacto. no, como que Y no hallamos normalmente la piensan en el forma. queso. Sí, No, porque Sí, la se carne, ¿no? y creen que lo Pero la pones sobre la, semita. la, Ya- la ya pechuga, la tiene cosa, hambre o la aquí, Felipe. pechuga. La pechuga de pollo. Pero igual así. sí. Pero la yo creo carne. que los italianos, así en ese orden, los italianos y nosotros, si no usamos las manos, no, Ah, sí. nos quedamos mudos. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Hay una investigación de una lingüista rusa que está documentada, y si son los sicilianos, especialmente los sicilianos, pero los mexicanos les ganan a los Sí. sicilianos. Se Es llama México, Sicilia. la investigadora Stella Lenikova. Entonces Ujú. empezó a investigar. Y los que menos ademanes hacen Los rusos. son los rusos. O sea, un mexicano hacía en promedio, según Stella Lenikova, 180 ademanes en una hora. Y un ruso, un ademán. Se me hace exagerado. Imagínate, nada más. No, 180. No, pues claro, en yo creo una que hora. sí, yo creo que Bueno, Yo creo si que nos sí. cuentan, bueno, tú estás de las de acá, pero si nos cuentan así, cuando abrimos los ojos frente a una noticia, bueno, pues todo Pero, eso pero había un incluye. personaje que rompía el récord, Cantinflas. sí. Cantinflas. Oiga usted. Y clavillazo. Clavillazo, Era como por supuesto. minuto, ¿no? Oye, pero ¿te has encontrado, con todo respeto, a una dama manejando con otra que va al lado por la calle, que suelta el volante y le mueve y le hace y O tal? luego se voltean mucho, Y ¿no? te enteras de lo que están- están diciendo con solo los movimientos. de Quieren las ver a manos. los hijos que van en el asiento de atrás. Y esto, uno va, pero diciendo, me hago para acá, me hago para allá, porque Esa dama haría buen papel como manager de béisbol. sí, que, Pasando debe, señas, ¿verdad? Sí, que pasando debe haber señas hombres y también, todo. pero yo no los he Sí. visto. Bueno, Sí, la sí, siguiente, de cajón. Pues A fuerza. así Sí, que es como de que- rutina, de algo, rutina, lo que siempre se... Una respuesta de cajón, ¿no? O El 2 unas de febrero preguntas ya de sabemos cajón. a quién le tocan los tamales, de Sí, cajón. Sí. Pues, ¿A quién? no, pues así Pues se a quién dice. Que le toque de cajón. Era A ver, Javier, esta. creo que era. De cabo a rabo, Del principio a fin. Principio a final, fin, ¿no? sí. de Del principio extremo a a fin. Completito. Sí. ¿Y de cabo a rabo será de los toros? No, No, de la marinería. sí. ¿De la marinería? Sí, es del léxico marinero. El cabo refería- El cabo, las cuerdas de las Ajá. velas. Sí. Mm, y el rabito, el Sí, final sí, sí. de la cuerda. Oye, y también la expresión, lo vi con el rabo del ojo. Es rabillo. El Rabillo, rabillo. con el rabillo del rabillo, ojo, con el aquí. rabillo. La palabra Aquí. rabillo. Sí, sí, como un Rabillo. rabito. Rabillo. Ajá, Es decir, yo La- tenía la vista dirigida hacia allá, pero me Pero di aquí cuenta lo de que vi. Felipe estaba haciendo siriniques aquí de este lado, por ejemplo, ¿no? Y en el caso clásico en el toro es cortar orejas y rabo. Ah, Sí, sí. bueno. Bueno, cuando alguien tuvo triunfo total. Ujú. También dice uno, tú quieres torear viendo al tendido, o sea, así como desentendido de lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Sí. Porque hay un tipo de toreo en el que para demostrar su valor el torero hace que el toro pase, pero está viendo hacia el público. Yo llegué a la enfermería, seguramente. Sí, Rapidito. después. A ver esta otra, de capa caída. Pues anda Triste, desanimado. con la moral baja, Sí. le ha ido mal. Cabizbajo y meditabundo, ¿no? No Sí. cabizbundo y meditabajo, como decían aquellos. La llevan algunos más a una expresión coloquial. Dice, "Se me hace hasta como que andas tirando aceite." Dice, Pues sí. entre mecánicos. Alicaído también, de Alicaído. ala No, pero esa caída. es más, sí. más culta, ¿no? Al Sí, caído. Claro, claro. Sí. Son los dos polos, Felipe. Lo discriminaron. Bueno, esta otra, de color de rosa. Pues bien, Bien, excelente. bueno, bonito. Demasiado bien. Bien. Ves el mundo de Sí. color de rosa. Sí. Sin problemas, sí. sin dificultades. Estás La convenció exagerando. pintándole un mundo de color de rosa. Exacto. Un mundo falso, pero bonito. Demasiado. Bonito. Pues sí. Exageradamente. Pero falso. Exageradamente Sí, bonito. claro, claro. Esta es muy puebleriña, de cuando en cuando. No es tan No, pueblerina. también de la ciudad, de cuando en cuando. Que no es algo que suceda todos los días, sino alguna vez y otra vez. Ocasionalmente. En algunos sí. pueblos yo he escuchado de cuando allá. o de Sí. cuando acá. Es el de vez en ¿De cuando. cuándo De ¿no? cuando acá, más que ¿De de cuando cuando allá. acá? Sí. De cuando acá me sales con esas bravatas. Sí, sí, sí. Tú que eras mansito. Ajá. De esta agua no beberé. Pues quiere decir que de antemano algo que me ofreces no lo voy a aceptar. Pero se usa más bien el contrario. Nunca digas de esta agua no he de beber. Sí, o sea, exactamente, Sí. exactamente. Cuando alguien dice, no, yo nunca voy al médico, por ejemplo, a que me vea los Nunca dientes. digas. Jamás. No lo digas, espérate, no digas de esta agua no beberé.
Bueno, vamos con la Porque respuesta a más la pronto pregunta, cae un Felipe. hablador que un cojo. Es el Eso sí, complemento. eso sí. Palabra que empieza con La T y segunda significa aburrimiento, fastidio o hartazgo. Y estaba ahí con T, tedio, tedio. Tedio. Esa es la respuesta. Tedioso. Tedio. Aburridos. Y los libros se llamaría, soporíferos. Sí. Aquí el están. primer libro se llama Tantadel y la canción de Odette, de el escritor mexicano René Avilés Favila. Para Ah, Jaime hombre. Pérez Fierro, nos escribió por Facebook la respuesta. Eslabones para una historia literaria de Puebla. Este libro se lo lleva Ana María Romero López de San Baltasar, Campeche. Este es donativo de Prados de Agua Azul. Ujú. Ah, muy El bien. hilo que remienda. Ay, vamos. A ver si lo Para leí. Alonso Cárdenas de Alceseca, que nos envió un mensaje de texto con la respuesta. El arte de complicarse la vida. Este es buenísimo, la verdad es un muy buen libro. Es para Rosa María Reyes. Humorístico. ¿De Y quién es? es de un español, un psicólogo español. Y luego este que se llama, bueno, este es el que nos envió nuestro amigo el economista Honorio Cortés, es un ensayo sobre el café en México, en el mundo, en Puebla. Café, riqueza y miseria. Para Daniel Guzmán, nos contestó la respuesta en Facebook. Ahí están los 5 ganadores de hoy. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Las conferencias de Lalo, creo. No, ahora no, yo no. Afortunadamente ya. Tenemos 2 minutos, casi nos vamos. Estábamos comentando que cuando mencionó Felipe a Hipócrates, es conocido como el padre de la medicina, pero a veces equivocadamente le dice el dios de la medicina. El dios de la medicina era Bueno, estábamos buscando era Asclepio. Sí, Asclepio. Y para Y, los romanos era No, ahí también está la forma Esculapio. 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 Esculapio también. Que es la modificación de Asclepio. Asclepio. Esculapio. O sea, son- Esculapio. Y bueno, pero ya en el 2 después de Cristo ya está Galeno, Sí. que incluso pasa a ser como, vas a designar al médico. Ahí hasta la Los fecha, ¿no? médicos. Sí. Hasta la fecha. Llamar sí. a un médico Galeno, Ajá. No Sí. es inusual, es raro, pero no. Todavía en los Todavía sí registros lo, de Todavía, Galeno. lo menciona. Ese es un hipónimo, exactamente. Pues nos vamos, nos Ya. queda un minuto. Nos despedimos. Celia María de Olarte, buenas noches. Hasta la próxima, muy buenas noches. Felipe Gutiérrez. Buenas noches. Lalo Merlo. Que le vaya muy bien. Horacio Reiva. El lunes con más novedades lingüísticas. por ejemplo. Soy Javier Gutiérrez. Nos vemos aquí cada lunes a las 7 de la noche. Pásela muy bien. Buenas noches.